afecta a la seguridad. Bueno, es que el tema luego la resistencia. Es verdad, y además se les criticaba mucho. O sea, como si te lo dejas en casa. Y dabas un tiempo. Esperabas, las voluntades. Todo el desarrollo de Bilbao. Luego, ¿qué estaba haciendo? ¿Sobre él o sobre él? Es verdad que Bilbao se reivindica mucho la resistencia. Jaun Andreok, lagun guztiok, ongi etorri jardunaldi honetara. Gracias a todos por estar aquí y sean bienvenidos y bienvenidas. Conmemoramos hoy el Día de las Ciudades, que ONU Habitat celebra con un acto mundial en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, con la que luego conectaremos por videoconferencia, y con esta jornada en la Vía de Bilbao, elegida como sede española. Ez da beharrezkoa zuei gogoratzea ekitaldi honen zergatia. Gaur egun munduko biztanleriaren erdia baino gehiago hirietan bizi da, eta joera hori gelditzerik urrun bizkortu egingo da datozen hamarkadetan. Euskadi ez da alde batera geratzen, izan ere, gure biztanleriaren ia 73% metrópoli eremuetan bizi da. Como les decía, creo que no hace falta que les recuerde a ustedes el porqué de esta celebración. Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades y esta tendencia, lejos de frenarse, va a acelerarse en las próximas décadas. Euskadi no se sustrae a esta situación. Casi el 73% de nuestra población reside hoy en día en áreas metropolitanas. De ahí que estudiar y debatir sobre el papel de las ciudades, sobre los desafíos y oportunidades que plantea la urbanización de nuestra sociedad, no solo es conveniente, sino es algo necesario y urgente. El tema elegido para la celebración de este año es innovaciones urbanas por una vía mejor para las generaciones futuras. Porque es un hecho que la nueva economía digital, la llamada cuarta revolución industrial, ya está teniendo un efecto profundo en las ciudades de casi todo el mundo. La transformación digital, que está cambiando nuestras vidas, puede actuar también como aliada en el desarrollo urbano sostenible y tenemos que saber aprovechar las oportunidades de inclusión, eficiencia e innovación que nos brinda. En Euskadi, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 contempla el hábitat urbano como un nicho de oportunidad. Lo primero que hicimos al inicio de esta legislatura fue lanzar un proceso de reflexión sobre cómo debíamos abordar esta situación. Partíamos de la realidad que les he indicado, la elevada concentración de la población en unos entornos urbanos que solo ocupan el 7% de nuestro territorio. De esta reflexión surgió la consideración de que el hábitat urbano trasciende a lo puramente inmobiliario, que debe centrarse en construir ciudades y pueblos sostenibles e integrados, por lo que se orientó la actividad en el grupo de pilotaje hacia dos áreas de trabajo. La primera, centrada en la elaboración de la Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 2050, y en la oportunidad de que se convierta en el soporte del I+D+I del hábitat urbano. En este sentido, me complace anunciarles hoy aquí que ya contamos con una agenda urbana para Euskadi que aprobaremos en breve y presentaremos públicamente el 25 de noviembre en el Congreso de Euskal Hiria, que se celebrará en Donostia, San Sebastián. En torno a ella se están desarrollando proyectos de I+D+I con la cátedra de Deusto Cities Lab, con el grupo de investigación Caviar de la Universidad del País Vasco, con grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Politécnica de Madrid,
de la Pablo Olavide de Sevilla y de la Autónoma de Madrid, así como con los departamentos de Salud y de Políticas Sociales y Empleo del Gobierno vasco y con el Ente Vasco de la Energía. También se han puesto en marcha diversas acciones de internacionalización y posicionamiento europeo del grupo de pilotaje. Se ha logrado así la aprobación de un proyecto europeo Horizon 2020, que hemos llamado Opengela, y que se centra en hacer de las oficinas de barrio las ventanillas de gestión integral de las operaciones de regeneración urbana y dotarlas de su imprescindible instrumento financiero. La segunda línea de trabajo está orientada al desarrollo de proyectos y propuestas específicas de I+D+I en nuestros barrios, laboratorios de regeneración urbana. Unos barrios donde el reto es reducir las desigualdades sociales y la segregación urbana, actuando sobre las condiciones de las viviendas, sobre la mejora de los espacios libres, promoviendo la revitalización urbana, la reactivación económica, la formación y la creación de empleo. En definitiva, la cohesión social. Se ha lanzado la primera convocatoria pública de proyectos innovadores y ya tenemos 9 iniciativas en marcha que incluyen desde soluciones para ampliar las viviendas tanto vertical como lateralmente al estilo de las viviendas incrementales que defiende el premio Pritzker Alejandro Aravena, hasta la utilización a escala de barrio de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza para los ciudadanos y para conseguir una mejor adaptación al cambio climático, la gestión de los espacios públicos con estructuras desmontables que permiten experimentar con diferentes usos mediante soluciones puntuales o temporales, los prototipos de rehabilitación de edificios con consumo energético casi nulo y la reutilización de edificios industriales en desuso para actividades de trabajo o vivienda compartida. Tenemos aún mucho que recorrer hasta ese horizonte de 2050 que nos hemos fijado en nuestra agenda urbana, un horizonte que seguramente contará con un tejido económico nuevo, basado en empresas de servicios más intensivas en I+D+I, una economía de servicios especializada en la población envejecida, el desarrollo de nuevos nichos de actividad como la biotecnología alimentaria, una economía digitalizada con un importante enfoque en la reducción de residuos y en la descarbonización, y tecnologías Open Data, transparencia y datos compartidos entre las administraciones públicas y también entre el sector privado, el público y la propia ciudadanía. En este escenario de futuro, la movilidad jugará un papel clave en la vertebración de las ciudades más amigables y resilientes, tecnológicamente avanzadas para dar una respuesta a los retos urbanos y diseñadas de acuerdo a la escala y a la localización de las actividades económicas. La robotización, la automatización y la integración de las redes de comunicación habrán facilitado el trabajo a distancia, reduciendo la necesidad de la presencia física de gran parte de la gente y favorecerá la creación en las ciudades de nuevos lugares de trabajo situados en los barrios próximos a la vivienda habitual. Esto reducirá de manera significativa los desplazamientos por motivos laborales en una gran parte de la población y servirá para revitalizar de nuevo los barrios con la recuperación de un comercio de proximidad altamente cualificado. El modelo de vivienda también se verá condicionado por los cambios demográficos y culturales, y muchas de las soluciones implicarán la incorporación de la tecnología en el diseño de las propias viviendas. Cada vez será más frecuente la integración en las viviendas de tecnologías de la salud, de diagnóstico rápido de enfermedades, de asistencia o de cuidado, porque se van a incrementar la población mayor y se avanzará hacia fórmulas de vivienda compartida. Será necesario, por tanto, flexibilizar el modelo de vivienda clásico, atendiendo a las nuevas necesidades y realidades sociales e impulsar la regeneración y rehabilitación de la vivienda existente. Para esa fecha se habrá conseguido ya la descarbonización de todo el parque residencial y terciario, integrando en la ciudad los sistemas de producción y distribución de energía necesaria para cubrir la pequeña demanda requerida por unas edificaciones de alta eficiencia energética. Hau ez da zientzia fikzioa,
baizik eta zain dugun horizontearen aurrerapena. Bertara iritsi eta ekonomikoki eta sozialki modu jasangarrian lortzeak ahalegin kolektibo handia eskatuko du. Apustu politiko argiak, inbertsioak eta aliantza publiko-pribatuak behar dira, baita ekimen askatasuna kudeaketa publikoarekin uztartzea ere. Les decía que esto no es ciencia ficción, es solo el anticipo del horizonte que nos espera. Llegar a él y alcanzarlo de forma sostenible, económicamente y socialmente, va a requerir, desde luego, un gran esfuerzo colectivo. Se necesitan apuestas políticas claras, inversiones, alianzas público-privadas y combinar la libertad de iniciativa con la gestión pública. La tecnología viene, sin duda, a echarnos una mano en esta tarea, pero no perdamos nunca el norte. El objetivo de esta transformación urbana no puede ser otro que, como reza el título de esta jornada, conseguir una vida mejor para las generaciones futuras. No quiero terminar mi intervención sin agradecer a ONU Habitat, representada por Carmen Sánchez Miranda, su implicación en esta jornada y en otras iniciativas de nuestro departamento. Vamos a seguir colaborando intensamente hacia el futuro. Y, por supuesto, a las y los ponentes, a las personas asistentes y también a Iberdrola por acogernos en este impresionante edificio y por su colaboración activa en la elaboración de la Agenda Urbana Vasca. Muchas gracias. Eskerrik asko danori. Y me van a disculpar que me voy a tener que ausentar porque coincide que hoy tenemos también pleno en el Parlamento Vasco y tengo que acudir a ese pleno también. O sea que les dejo y espero que la jornada sea fructífera y salgan ustedes encantados de la misma. Muchas gracias.